El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre le amará y vendremos a él. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, esta noche también escuchamos sobre el encuentro de Jesús con los saduceos y con los fariseos y letrados. Ellos constantemente preguntan algo a Jesús, lo examinan, pero no para aprender algo de él, no con la meta de crecer y profundizar su fe, de hacer su vida más mejor. No por eso. Le hacen las preguntas para pillarle en una trampa, para hacerle una trampa donde él va a caer, para que se vea que Jesús no respeta la ley ni la palabra de Dios. Y por eso le preguntan sobre este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Eso se refiere al mandamiento del sábado, porque en judaísmo se creía que los sábados incluso Dios descansa con sus ángeles. Por eso le preguntan esto. Y si Jesús dijera que eso es el mandamiento más grande, le harían la pregunta: si lo sabes, entonces ¿por qué sanas los sábados? Si conoces de este mandamiento, ¿por qué no lo obedeces? Querían pillarle en la trampa. Eso también solemos experimentar muchas veces cuando, por ejemplo, una madre empuja a su hijo a ir a estudiar. Estudia, pues déjame mamá, estudia. Luego viene el examen, el niño no ha aprendido, saca una mala nota y la madre le pregunta qué ha sacado la peor nota. Y la madre le pregunta: ¿habías estudiado? Y sabe que no ha estudiado. Y él dice: no, pues ves, es por eso que has sacado esa mala nota, porque no has estudiado. Pues tenemos tantos ejemplos simpáticos en nuestra familia, cuando ya preguntamos algo que ya sabemos, para resultar nosotros tener razón, para poner la culpa a alguien en su espalda y darle esa carga. Pero Jesús les sorprende. Él les responde que el mandamiento más grande es el amor. Es allí donde ellos se quedaron sorprendidos. Hermanos y hermanas, viendo nuestra vida cotidiana, podemos ser conscientes que nos mueven más el amor o el miedo. Si pensamos un poco, ¿más cosas hacemos desde el amor o por el miedo? Sabéis que estamos dispuestos a hacerlo todo por las personas que queremos, para aquellos que queremos, que significan tanto nuestra vida. No hay cosas que no haríamos. Cruzar todos los montes y valles, navegar los mares, hacer todo por la gente que nos significa mucho. No hay cosa que una madre no haría por su hijo. Ese amor es algo enorme que nos mueve. Por otro lado, también tenemos el miedo. Y muchas cosas en nuestra vida, desgraciadamente, hacemos por el miedo. Desde el miedo para perder trabajo, que
tan difícilmente encontramos, estaremos dispuestos a hacer muchas cosas, muchas tonterías, muchos pecados. El miedo que el jefe nos va a decir o reprochar algo nos va a hacer que vamos a pisar incluso nuestros propios valores cristianos. El miedo de decir algo al jefe para que no nos despida nos va a hacer callar ante él, resultar que somos héroes ante él. No héroes, sino cobardes, porque no podemos decir nada. Y luego vamos a nuestra familia y allí en la familia actuamos, fingimos unos héroes, gritando a la mujer o a los hijos, solamente porque ante el jefe no podíamos decir lo que teníamos que decir, solamente porque ante el jefe éramos cobardes, porque teníamos miedo. Por eso ahora podemos ser héroes y soltar todo eso ante aquellos que no tienen nada que ver, que no han hecho nada, en aquellos que queremos más. Esta negatividad que recibimos entra y la difundimos. Somos conscientes cuánta negatividad hay alrededor de nosotros y escuchamos tantas cosas y recibimos tantas cosas negativas. Si lo difundamos a través de nuestro lenguaje, conversaciones, comentarios, ¿cuántas veces nos pillamos a nosotros mismos a hablar mal de otros? Qué poca gente que es sonriente, que es positiva, que sabe sacar el bien de la vida, que sabe que Dios tiene la última palabra y que nada nos puede perjudicar, que Dios es el principal en este mundo, que fácilmente caemos en esa negatividad y también difundimos el mal nosotros. Luego, ¿cómo uno debería amarse a sí mismo bien? Aquí en la Santa Escritura dice que amemos a Dios sobre todo y que amemos a los demás igual como amamos a nosotros mismos. Nosotros solemos ir de un extremo a otro. Amarse a sí mismo no significa adorarse, ponerse ante el espejo y decir soy el mejor, soy poderoso, soy bueno, Dios, qué bonito soy. Eso no significa amarse a sí mismo. Eso es un ídolo que hemos construido, que hemos hecho de nosotros y que adoramos. Por otro lado, tenemos a la gente que constantemente se hacen víctimas, que siempre son miserables, que siempre tienen que contar todo lo que habían hecho, que simplemente llaman atención, que tú siempre tienes que consolar, que dicen que no valen, etc. Y tú ves que eso no es sincero, sino que es algo para que solamente que tú digas que ellos son buenos y que son víctimas. Eso es otro extremo. Eso no es buen amor hacia sí mismo, de sí mismo. Jesús ha sido víctima, Él lo soportó, tú no tienes que serlo. Qué importante es saberse amar de buena manera, y eso significa estar en la verdad, ser tal como Dios te ha creado, cumplir tu misión que Dios te ha dado en tu vida. ¿Qué cosa más bonita hay que ser madre, ser padre, ser sacerdote, médico, hermano, hermana? Cada uno tiene su profesión. Y qué bonito es cuando el hombre está pleno con su profesión. El hombre que está contento no va a tener necesidad de comentar a otros. La mujer que está contenta en su matrimonio, en el que hay amor, no tiene necesidad de mirar otros maridos y comparar al suyo con los demás y buscar algo en casa de otro. El marido que está contento en su matrimonio no tiene necesidad de buscar otras mujeres. Un monje que está pleno dentro no tiene necesidad de culpar a nadie. Si nosotros en nuestra vocación, en nuestra familia estamos contentos y felices, si hacemos y cumplimos lo que Dios nos dio y si nos esforzamos y empeñamos, no hay necesidad de ser negativo, comentar, no tienes necesidad de cotillear, decir mentiras, no tienes necesidad de alimentarte contigo. El hombre que está herido en sí mismo tiene necesidad de herir. Y la gente que es contenta en la vida, pues radia un calor de Dios. No tienen que ser las vidas perfectas. Quizás esa gente no lo tiene todo, pero son gratos, agradecidos.
y saben vivir con lo que tienen, con lo que el Señor les dio. Y solamente cuando nos vemos en el amor del Señor, cuando con la ayuda del amor del Señor sabemos cuánto valemos, solamente entonces sabemos amar al prójimo. El hombre que experimentó el perdón de Dios sabrá perdonar a su prójimo. El hombre que ha sentido el consuelo de Dios, que vale, que es amado, que es importante, que no existe solo por existir, ese hombre fácilmente sabrá consolar a su hermano. Y qué necesario es, con la ayuda de Dios y la presencia de Dios, construir a sí mismo para ser capaz de amar a todos en tu alrededor. Ama al Señor para saber amarte a ti mismo y para poder así amar a tu prójimo. ¿Y qué es lo que nos impide en eso? Nos impide el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la división. El diablo significa que separa, que divide. El hombre que está en el pecado, ese hombre está dividido de sí mismo. Automáticamente está dividido de Dios, separado de sus prójimos. Un hombre así no puede amar. No puede amar ni a sí mismo, ni a los prójimos, ni al Señor. Ese ejemplo bonito lo dio el difunto Tomislav Ivančić cuando decía que la gente enferma busca un medicamento para su salud. Están enfermos porque están divididos, separados de su salud y buscan un medicamento que les va a ayudar a estar unidos de nuevo con su salud. Cuando sanen, otra vez son sanos, están sanos y unidos. Lo mismo pasa con nosotros. El pecado nos separa del Señor y de una manera nos enfermamos y necesitamos el amor de Dios a través del sacramento de la confesión para que ese amor sea el medicamento que otra vez nos va a volver a la unidad, primero con Dios, para poder estar en la unión con nosotros mismos y luego que esa unión sepamos testimoniar y transmitir en nuestros prójimos. Amén.